Julián Carretero, presidente de Comisiones Obreras en Extremadura, ha querido hacer un balance de la gestión política durante todo el año 2011 en la región. Carretero ha comenzado destacando que en Extremadura va a haber cada vez menos inversión. En Extremadura va a haber menos inversión. Menos inversión, clarísimamente. El hecho ya de haber recortado en el Ministerio de Fomento, como en otros ministerios, pero sobre todo en Fomento, por encima de los 1.600 millones, sin esperar o sin saber lo que va a venir en el futuro, creo que nos va a tocar directamente. Ha hecho referencia a la desaparición del Fondo de Cooperación Interterritorial como algo importante para la región. Hay un elemento muy importante en las medidas del Gobierno que no se ha destacado y que tiene una especial repercusión en Extremadura. Me estoy refiriendo a la desaparición del Fondo de Compensación, de Cooperación, Interterritorial, que es un fondo que vía presupuestos generales del Estado se redistribuía entre los territorios, entre las comunidades autónomas. Y precisamente eso desaparece porque esa era la justificación precisamente de la subida de los impuestos, sobre todo por la vía del IRPF, para compensar a las comunidades autónomas, según decía el Consejo de Ministros. Ha señalado como algo muy injusto la congelación del salario mínimo interprofesional. Carretero explica por qué. Creo que es tremendamente injusto para con esta región, tremendamente injusto la congelación del salario mínimo interprofesional y del IPREN. Si es injusto para el conjunto de este país, para esta región mucho más, muchísimo más. En prestaciones contributivas por desempleo, por ejemplo, estamos casi 120 euros por debajo de la media española. En pensiones estamos casi 200, por encima de los 200 euros por debajo de la media española. Es decir, todo lo que supone congelar este tipo de de referencias, que son referencias para otras prestaciones, a Extremadura nos perjudica muchísimo. Nada más que hay que ver que, por ejemplo, aquí existen aproximadamente 20.000 subsidiados agrarios que dependen su referencia del salario mínimo interprofesional, sin ir más lejos. Ha hecho alusión también a la subida de las pensiones, que no lo considera una medida positiva. La subida de las pensiones, que se vende como algo positivo, la subida de las pensiones es una subida lineal de un 1%. Lo digo porque no se puede engañar con la revalorización que van a tener las pensiones mínimas producto de la inflación del año 2011. Es una subida lineal. En Extremadura hay un 52% de pensionistas que tienen pensión mínima, que van a ver subida su pensión un 1%, exactamente igual que el que cobra la pensión máxima, que está próxima a los 3.000 euros. Carretero ha tratado como otro tema destacar el sector de los empleados públicos. El hecho de congelar el salario de los empleados públicos, que ya se hizo anteriormente, el hecho de rebajar el salario de los empleados públicos, porque si se aumenta el número de horas de trabajo por el mismo precio, es una rebaja salarial, y si no, que lo expliquen. De hecho, además, evidentemente se va a poder posibilitar seguir trabajando de la misma manera cobrando la parte proporcional de 35 horas a la semana. Lo digo porque creo que esto es muy importante ponerlo de manifiesto. Es poner a un colectivo siempre en la picota. Empleados públicos los hay, de los que cobran 16.000 euros al año y también de los que cobran 55.000 euros o 80.000 euros al año. Pero hay bastantes más de los que están por debajo de la media. Y aquí hay un elemento fundamental e importantísimo en términos de demanda y que tiene muchísima importancia en esta región. Aproximadamente 90.000 empleos públicos en Extremadura, de todas las administraciones. La mayoría, evidentemente, situados en tramos donde el IRPF va a subir de media desde el 0,7 hasta el 3%. Con una disminución real del salario por la congelación y por el efecto de la reducción de jornada. Y encima, además, con una subida directa de impuestos del IRPF a esas rentas medias más bajas en esta región. 90.000 personas que van a ver cómo disminuye su consumo directamente en esta región. Se ha dirigido directamente al presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, en relación al discurso que dio en Navidad. No se puede salir el día 30 de diciembre con este panorama, hacer un discurso como el que hizo. Yo me hubiera gustado, sinceramente, que hubiera hecho un discurso más parecido al que yo estoy haciendo hoy. Mucho más realista, mucho más apegado a lo que son los problemas de los extremeños y de las extremeñas, y sobre todo no se pueden decir cosas que han pasado probablemente desapercibidas para los medios de comunicación, pero para algunos no pueden pasar desapercibidas. No se puede decir que en Extremadura se ha vivido por encima de nuestras posibilidades. Probablemente él sí,
y probablemente yo a lo mejor también. Pero los 135.000 pagados, el 52% de pensionistas de esta región que cobra aproximadamente no llegan a 500 euros de paga. Los subsidiados del campo, los más de 20.000 subsidiados del campo que cobran 475 euros al mes durante 6 meses, etcétera, etcétera, no hemos vivido ni han vivido por encima de sus posibilidades, ni en 2011, ni en 2010, ni cuando no había crisis. Que todos debemos hacer sacrificio, no solo unos pocos. Y son palabras textuales del presidente Monago. Pues sí, todos venimos haciendo sacrificio. El problema es que unos pocos no han hecho todavía ningún sacrificio y son los que han provocado mayoritariamente que hoy la mayoría estemos haciendo y debamos hacer más sacrificios todavía. Carretero pide a Monago que rectifique en su discurso y en la manera de hacer las cosas, y le ha recordado que no es el presidente de la República extremeña, según sus palabras, sino el de todos los ciudadanos y debe trabajar por el bien de ellos. Y no se puede estar por encima del bien y del mal como si de un presidente de República o de un monarca se tratara. Hay que hacer un discurso político con compromiso con la gente, precisamente porque es lo que está esperando. En ese sentido, y como planteamiento de futuro desde Comisiones Obreras, nosotros estamos dispuestos a todo. Este sindicato en Extremadura está dispuesto a todo. Yo estoy dispuesto a liderar aquello que sea necesario liderar para que haya una trayectoria lo más consecuente, sobre todo con las personas a las que representamos, con los trabajadores y con las trabajadoras. Por último, ha querido lanzar un mensaje a todos los ciudadanos de Extremadura. Y la ciudadanía no debe dejarse engañar. No debe dejarse engañar. Y un último mensaje precisamente en ese sentido para el conjunto de la ciudadanía de esta región. Que no nos dejemos engañar. Que no nos dejemos llevar por cantos de sirena. Que la mayoría de estas cosas que nos están diciendo son mentiras, las cosas se pueden hacer de otra manera y desde luego lo que no podemos es que la inmensa mayoría de los ciudadanos sigamos siendo los paganos y por tanto de un pato que desde luego ni lo hemos criado ni lo hemos engordado nosotros.